Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes este 1 de mayo porque, ¿saben qué? Aquí estamos trabajando, somos muy chambeadores en Atypical TV y aquí estamos con ustedes en este Valle de Lágrimas. Pero bueno, no vamos a estar con lágrimas hoy porque me da mucho gusto que nos haya aceptado acompañar en 1 de mayo la senadora Josefina Vázquez Mota. Mi querida Josefina, pero hasta que se me hizo. Mi Tere querida, gracias por invitarme a Atypical, particularmente a tu espacio. Aquí en esta mesa, las personas que siempre están en Atypical son muy queridas y reconocidas por mí, y tú en particular, porque hemos compartido muchos momentos de nuestra vida. Así es. Así que vengo llena de alegría en este 1 de mayo, como bien dices, en una mañana pues espléndida aquí en la Ciudad de México, muy bonita, y a la orden, mi Tere, felicitándote por pues este espacio que nos hace no solo reflexionar, sino entrar a la acción. Oye, Josefina, fíjate que leí una entrevista que te hicieron en El País y me quedé muy impactada con lo que comentaste, porque dijiste, quizá esta es la última oportunidad que tenemos de votar en democracia. A ver, cuéntame tantito. Yo coincido, pero estoy preocupada. A ver, seguro. Explícanos. ¿Cómo no, Tere? La verdad es que en México hemos tenido alternancia en la presidencia de la República y se ha resuelto, digo, salvo el 2006, que el plantón de reforma, ya sabrás, la democracia ocupa demócratas. Y cuando no están estos demócratas, bueno, todo se pone en riesgo. Pero finalmente ha habido alternancia en la presidencia. En el 2000 ganó el presidente Fox. No fue un paso fácil en ese momento para el PRI y después conocemos la historia. En el tema del Congreso, pues hemos tenido momentos de mayorías aplastantes como esto, particularmente en la Cámara de Diputados, donde realmente pues en la tribuna se ganaron con razones muchos debates, pero se perdieron en el tablero y por eso la importancia de fortalecer estos contrapesos. Ayer concluimos las tareas del Senado de la República, lo hizo también la Cámara de Diputados. Lo sé. Todavía en el Senado tuvimos este bloque opositor, que gracias a este bloque opositor, lo digo con gran responsabilidad también, detuvimos muchas locuras que querían transformar la Constitución, no pudimos evitar otras. Por ejemplo, en estas 2 últimas semanas, pues voy a hacer un breve resumen de las 3 atrocidades, ¿verdad? Quitarle al amparo y a los jueces esta capacidad de suspensión en términos generales, y ahora vamos a hablar de ello, si te parece. El tema de la amnistía, renunciar a una amnistía legislativa para entregarle el poder total al presidente de la República. Es la ley del rey. Claro, y un poder que jamás se le había dado al presidente, que ya tenía la capacidad, ¿verdad?, de una figura que le otorgaba la Constitución, y ahora puede liberar a quien la Constitución prohíbe, ¿verdad? A los capos del narco, a los de la trata, a los pederastas, a quien él quiera liberar. Y bueno, y el robo que se hizo a las Afores. Dicho esto, lo que te quiero decir es que no, aquí no se requerían las 2/3 partes, entonces por eso pudieron pasar, pero detuvimos muchas el bloque opositor. Pero Tere, para quienes nos acompañan en Atypical, y esto es muy determinante, por eso mi declaración al periódico El País, que si no hacemos la tarea y salimos a votar el 2 de junio, esta puede ser la última elección democrática de la vida de muchísimas y muchísimos de nosotros. ¿Por qué? Porque nunca habíamos estado en riesgo de perder la Corte. Es decir, la presidencia se ha ganado, se ha perdido, ha habido alternancia, los congresos, ha habido ocasiones de mejores contrapesos y eso es lo que queremos y estoy segura que va a suceder con nuestro voto el 2 de junio, pero la Corte nunca habíamos estado en riesgo de perderla, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni nosotras, ni nuestros hijos tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque en noviembre se va el ministro Luis María Aguilar. Así es. Y yéndose el ministro Luis María Aguilar y después de los actos de traición del exministro Saldívar. Bueno. ¿Y por qué hablo de traición y alta traición, Tere? Porque él traiciona la Constitución. Él traiciona este juramento de guardar y hacer cumplir la Constitución, de cumplir y hacerla cumplir, porque un ministro de la Corte no se puede retirar si no es por una causa superior, y él nunca la tuvo. Pero él la tenía a irse con Claudia. Velo ahora, después de ser el presidente de la Corte, que aparte pretendió violar la Constitución, quedándose 2 años más también, sin importarle la Constitución que aventó al bote de la basura. Bueno, cuando Saldívar se va, deja su posición 15 años. En el Senado de la República, recordarán quienes nos acompañan,
pues que en el Senado rechazamos 2 veces la terna que envió el presidente porque no tenían esta capacidad de ser elegidas. Bueno, pero espérame, Josefina. Tenemos a Yasmín Esquivel, que sí, ya. Pues no es abogada, ese voto ya sabemos que está totalmente supeditado. Bueno, pobrecita. Loreta Ortiz, que es una persona cercana, militante de Morena. Es. Y bueno, y ahora una persona que no tiene ninguna capacitación. Que es quien entra en lugar de Saldívar. Que es Lenia Batres. Que su lealtad declarada desde que fue a hacer las primeras entrevistas al Senado y que no hace más que ratificarlo día con día, es con el que vive en Palacio Nacional, ¿verdad? Nada que ver con la Constitución. Pero además no tiene ningún conocimiento, es una pseudoactivista, yo diría que es eso. Lo que nos ha pasado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, pero regresemos al tema de la Corte. A ver, la Corte requiere de 8 votos, al menos si, por ejemplo, se pretendió la destrucción del INE, este plan B y luego ahora ya anunciaron su plan C, todos son la destrucción de las instituciones. Claro. La ciudadanía salimos, lo digo en plural, porque también nosotros somos ciudadanos, militamos en un partido, pero primero somos ciudadanas y ciudadanos, salimos a defender a las plazas públicas al INE y lo volveremos a hacer las veces que sea necesario y ya está convocada una nueva marcha. ¿No? Sí, ya que despierte. Ya. Pero a ver, ¿qué quiero decir? Nosotros no pudimos evitar parar, digamos, porque no tenemos los votos suficientes en los congresos. ¿Quién fue quien resolvió que el INE no se podía destruir? Que este plan B de destrucción es totalmente inconstitucional. La Corte, Tere. ¿Quién fue quien resolvió que el gobernador de Nuevo León regresara corriendo más rápido a su silla de lo que había salido? La Corte, el ministro Lainez. ¿Por qué? Porque le dijeron, señor gobernador, usted tiene todo el derecho de ir a esa boleta electoral, nada más que hay algo que se llama Constitución y usted la debe de cumplir. La Corte. ¿Quién resolvió que la reforma energética regresiva de combustibles fósiles que nos envenenan, que causan enfermedades y que van contrarias a la modernidad era inconstitucional? La Corte. El ministro Pérez Dayán, que ahora le quieren hacer juicio político, los de Morena. Bueno, ¿qué pasa, Tere? Si yéndose el ministro Luis María Aguilar, que se va a ir porque es lo que mandata la Constitución el mes de noviembre, en el lugar del ministro Luis María Aguilar, llega a ocuparlo nuevamente un activista o una activista cuya lealtad esté quien esté en Palacio Nacional y entonces perdemos la Corte. Alguien me decía, bueno, es que nos queda todavía el tema del amparo. Justo, es lo que acaba, ya no nos queda nada. O sea, ese resquicio que quedaba del amparo ya no queda. ¿A qué voy para decirlo en términos muy responsables? Y escuchando al rector de la Libre de Derecho, Tere, al rector de la Libre de Derecho, porque esto no es un tema ni del PAN ni del PRI, es la realidad de las instituciones. ¿Qué pasa si se quedan solo 7 votos en la Corte? Porque ya los otros son muy predecibles. Todas las, lo que resuelva la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de impugnar en la Corte porque viola la Constitución, con 7 votos no va a alcanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, que pase el plan C de destrucción del INE, ok, lo voy a llevar a la Corte, con 7 votos van a destruir al INE. Oye, pues que de pronto yo quiero resolver, dicho en las palabras del rector de la Libre de Derecho, y te voy a hacer llegar un video que vi del rector de la Libre de Derecho para que lo transmitan aquí. A ver, ¿qué va a pasar si yo tengo 2 propiedades o 3 propiedades? Sé que esto les enoja mucho a los de Morena, a sus aliados del Verde y del PT, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Oye, es que yo quiero que de las 2 casas, una de esas pues sea propiedad de la nación. Ah, bueno, pues entonces voy a ir a la Corte, nada más que ya no va a poder la Corte resolver en términos generales la defensa de los derechos. Es decir, tus derechos, nuestros derechos, los derechos de todas y todos nosotros, no va a haber quien los defienda. Del rey y porque, de la reina, claro, ¿verdad? Y con 7 votos hemos perdido la Corte. ¿Qué pasa en todos los países que han perdido la Corte? Que jamás ha pasado, ni quiero que pase en México. Y si salimos a votar, por supuesto que esto no va a suceder, porque nuestra presidenta será Xóchitl Gálvez. ¿Qué pasa con 7 votos y la Corte perdida? Lo que sigue es el abismo. Lo que sigue es un camino directo al autoritarismo y después a las dictaduras.
Y aquí en esta mesa se ha hablado de todas las consecuencias de estos actos autoritarios que ya los hemos visto. Para mí, que he estado ya 2 veces anteriores en el Congreso de la Unión como diputada, y esta es mi primera vez como senadora, te puedo decir que ha sido una legislatura donde ha habido mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero a ratos terriblemente frustrante e inédita, porque esta mayoría ha recibido instrucciones de apoyar todo, sin cambiarle un punto ni una coma, y esto es lo que no puede pasar. Si perdemos la Corte, vamos directo a un sistema autoritario y dictatorial, y por eso afirmo que esta puede ser la última elección democrática de nuestra vida. Así es, Josefina, pero fíjate, yo quisiera explicar un poquito, porque luego a veces no entendemos, lo digo por mí misma, pues las cosas que tienen una gran importancia. Esto de la ley del amparo, vamos a pensar que yo ahora con lo de las afores, sí, voy y me amparo, claro, y digo, ¿saben qué? No me pueden quitar a mí mi dinero y lo quiero ahorita. Y resulta que se resuelve que sí, a favor para que ti. yo tengo derecho a eso. Bueno, antes de esta ley, y me gustaría que lo comentaras, claro, si eso pasaba, otras personas que hicieran lo mismo que claro, yo, también tendrían el amparo, aunque no tuvieran dinero, claro, aunque no hicieran el trámite. Si yo gané el amparo, lo ganaban todas así las es, que estuvieran en una situación como similar, la tuya, como así la es. mía. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si a mí me dan el amparo, nada más me lo dan a mí. Así es. Pero mira, no a los demás. Por ejemplo, durante el COVID, hubo unos padres que fueron a poner un amparo, sí, para que se vacunara a su hijo frente al COVID, que por cierto las cifras que se dan a conocer hoy son absolutamente horribles, criminales. Bueno, regresando, para no desviarnos en este momento, sí, de lo del amparo. Y entonces, ¿qué fue lo que finalmente resolvió este juez? Que se vacune al niño y que se vacune a todas y claro, todos los niños que están en la misma circunstancia. Es decir, había una capacidad de una sentencia general, ¿verdad? Como bien señalas, de todas y todos aquellos que están en la misma circunstancia. ¿Qué va a pasar ahora? Oiga, que vacunen a mi niña o a mi niño, regresando a un cuadro básico de vacunación. Sí, que por cierto, en México ahora es el periodo donde menos se ha vacunado a las niñas y a los niños. Hay riesgo incluso de que regresen enfermedades que estaban erradicadas, como el sarampión. Pero hagamos de cuenta, va una mamá o un papá y dice, yo quiero que mi hijo tenga el derecho que lo tiene de un cuadro completo de vacunación. Hasta antes de esta orden que les dio López Obrador a sus legisladoras y legisladores, que son unos súbditos, ¿verdad? ¿Qué podía hacer el juez o la jueza? Que se vacune y tengan la cartilla completa todas y todos los niños en México. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a hacer una resolución a favor de esta niña, y lo demás, perdonen este lenguaje tan coloquial, como decimos en México, que cada quien se rasque con sus uñas, sí, que cada quien pague su abogada o su abogado, y que evidentemente vas a dejar en desprotección al 90 y tantos % de la población, y veamos el tiempo que va a tardar el amparo, y veamos las vueltas que vas a tener que dar en un juicio de amparo. Fíjate, entonces ya no tienes ni esta figura que tenía el amparo, que los de Morena y sus aliados acaban de destruir y que es inconstitucional, y por eso nos vamos a la Corte, con la convicción de que la Corte y los ministros que hay y nos quedan en la Corte todavía van a ser leales a la Constitución y lo van a declarar inconstitucional. ¿Qué pasaría si este mismo caso que estamos viviendo en este momento se va a una Corte con solo 7 votos? De antemano sabemos que aunque eso viole la Constitución, se va a quedar. Y es en ese momento, Tere, donde se pierde cualquier capacidad, ya se acabó todo. Yo quisiera comentar esto. En la Suprema Corte de Justicia hay 11 ministros, ¿sí? Así ministras, en fin. Ahora, fíjense que para ganar una resolución, claro, se necesita no la mitad, ¿sí? No es mayoría simple. Así es. Se necesita mayoría calificada. Por eso Josefina hace tanta mención de que se necesitan 7 votos. 8 votos, ocupamos 8 votos de 11, 8 votos de 11. Ya sabemos cómo van a votar
estos ministros, ¿verdad? Claro. Que única lealtad es a Palacio Nacional y ese régimen autoritario y no a la Constitución. Pero entonces, si se pierde el voto del ministro Luis María Aguilar, No, pues y ya perdimos la Corte. Y ahí sí quiero ser muy contundente, me hago cargo de mis palabras, lo hago con absolutamente responsabilidad. Con absoluta responsabilidad, si perdemos la Corte, lo que sigue es el abismo y lo que sigue es un régimen autoritario y una dictadura donde todas y todos nosotros vamos a quedar totalmente desprotegidos y cualquiera puede allanar tu vivienda, cualquiera te puede ir a quitar una propiedad, cualquiera, y algo que mencionamos pocas veces, Tere, pero yo lo quiero decir en esta mesa, es que en todas las dictaduras no solamente se destruyen la democracia, las libertades, los derechos, se destruyen todas las familias. Así es. Es algo que debemos de cobrar conciencia. Si nos asomamos a Venezuela o en años anteriores, países en América Latina que tuvieron dictaduras, Cuba, Nicaragua ahora, no hay familias que sigan unidas. Y lo comento porque nuestros países, y en nuestro país la familia es nuestro centro de todo, ¿verdad? Somos estas familias muéganos que con todas las cosas buenas, difíciles de una familia, nos amamos, nos queremos, estamos alrededor de una mesa. Yo lo digo con toda responsabilidad. Las dictaduras destruyen todas las familias, porque entonces hay los hijos que se tratan de ir a países que tienen sistemas democráticos o con libertad para realizar sus sueños. Hay mamás que dicen pues que los abuelitos se vayan, hay abuelitos que dicen váyase toda la familia, yo ya no me salgo de mi casa y me voy a morir aquí porque no me voy a ir a esta altura de mi vida a otro lugar. Hay muchos casos, yo voy a comentar uno muy cercano a mí, de una pareja, él es mexicano, ella es venezolana, y hace poco estaba desolada, ¿verdad? Y me decía, mi mamá en su lecho de muerte, y yo no pude ir a ver a mi mamá en su lecho de muerte, porque si entraba a Venezuela no iban a dejar salir, me iban a quitar mi pasaporte. Ella vive en un lugar de Estados Unidos, otro hermano vive en un lugar de Francia, otros hermanos se quedaron en Venezuela, y su mamá murió ahí, sin que ella la pudiera acompañar. Esto es lo que hacen las dictaduras. Bueno, por eso, Josefina, digo, dímelo a mí, pues yo nací la historia en México. es tu historia de vida. Exacto, yo nací en México, mi papá era venezolano, mi mamá mexicana, llega una dictadura, la de Pérez Jiménez, un militar. Claro, bueno, pero una dictadura, claro. Una dictadura militar. Seguro. Que también no está lejos aquí, bueno, si quieres ahorita hablamos de eso. Y total, pues mi mamá tiene que salir de Venezuela con mis hermanos, mi papá después de grandes problemas, expropiación de su cadena de radio, de televisión, o sea, yo vengo de una familia que siempre ha estado en los medios, le quitan a mi papá todo y mi papá se tiene que venir para acá, o sea, mi papá fue un migrante, de esos pues que ahora tratamos con la punta del pie, y que hay tantos mexicanos ahorita en Estados Unidos en esa calidad. ¿Por qué se van ahorita los mexicanos a Estados Unidos? Mira, a lo mejor no es solo por una razón económica, Josefina, a lo mejor también es por una razón pues del narco. Hay momentos en que no puedes trabajar en una ciudad, pues porque te cobran derecho de piso, extorsiones, porque te extorsionan, porque amenazan a tu familia, porque, en fin, y dices, no, pues yo me voy. Estos no son solo migrantes, son refugiados. Mi papá fue aquí en México un refugiado. Y la causa fue una dictadura. Una dictadura. Y entonces, en ese momento se acabó el patrimonio, se dividieron las familias, y ve la tragedia en que está. Yo no volví a ver a mis primos. Fíjate, tú eres un caso viviente de estas dictaduras. Bueno, entonces, ¿cómo no voy a entender esto? Lo que me preocupa es que hay muchas personas que no lo entienden. Ahora, vayamos a otra cosa, Josefina. Esto de la ley de amnistía, tú hablabas hace un momento, pues de lo que resultó de la investigación que hizo la comisión en cuanto al COVID, esta comisión interdisciplinaria, estuvo ahí gente, bueno, como Jaime Sepúlveda, como el doctor Antonio Lascano, en fin, científicos, todos expertos, y todas médicos. Personas muy respetables y reconocidas. 300,000 muertos en exceso
Ya saben que aquí en México murieron 800,000 personas. Así es, Tere. Pero 300,000 en exceso. ¿Y qué significa? Que son 300,000 vidas que si se hubiesen tomado las decisiones correctas, hoy estarían aquí. Vivas. Son 300,000 familias de luto, que como lo decía don Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, en su momento, pues una gran figura, decía, a ver, en gran medida la política es para evitar el dolor evitable. Claro. ¿A qué se refiere? Estas 300,000 personas no tenían que haber muerto. Su muerte era evitable si se hubiera usado el cubrebocas, si se hubiesen tenido las vacunas a tiempo. Aparte, fíjate, mucho más grave y criminal, porque antes de que el COVID llegase a México ya había pasado por Italia, ya había pasado por España, ya había países, ya había recorrido toda esa parte del mundo, ya habíamos visto luto, la muerte, la desolación, y llega, y cuando llega aquí, a quien nombran, pues es alguien que terminará frente a los tribunales por crímenes de lesa humanidad. No va a terminar. Ahí debería de terminar, no va a Tere. terminar, porque hay una ley ahora de amnistía. Por supuesto, Entonces, y si termina ahí lo van a perdonar. Claro. Para eso querían la Y amnistía. eso es lo que a mí me indigna. Pero no veo solamente este tipo de criminales que lo hacen desde la función pública. También puede liberar el presidente a cualquier narco, Claro. en cualquier momento, a un tratante de blancas, a un pederasta, en un país donde, y eso no Claro, es tu quisiera trabajo. dejar de decirlo en esta mesa Sí. y en este momento aquí en Atypical, de verdad somos el segundo país del mundo en turismo sexual infantil y estamos a nada de ocupar el primer lugar del planeta. Imagínense. Cada año entran a nuestro país al menos 600,000 pederastas con absoluta impunidad. Somos entre el primero y segundo lugar de turismo sexual contra bebés del mundo, contra bebés. Pero, Estoy hablando de bebés de 6 meses, de un añito, de añito y medio, y entran con toda impunidad. Ocupamos el primer lugar del mundo en contenidos de pornografía infantil. Y me gustaría mucho que un día invites, Tere, a un doctor que en un foro del Senado, lo hacemos juntas, para mí sería un privilegio. No, para mí también. Donde cuando hablamos, por ejemplo, de pornografía infantil, pues escuchamos cifras, datos, pero como una lección de vida de las más fuertes que he recibido, es que estando en ese panel, presentan a un doctor y dicen un hombre joven, el doctor va a hablar de pornografía infantil. Y él dice, yo voy a hablar de mi propia vida. Híjole. Dice, y estaba frente a las cámaras del canal del Congreso. Dice, y mi mamá me está escuchando, ha sido una gran mamá, y por vez primera va a escuchar esta historia. Mi abuelo materno era un adicto a la pornografía. Cuando mi mamá nos deja con él, un periodo de vacaciones, mi hermanito de 4 años, yo de 6 años, era la época de las videocaseteras, ¿te acuerdas? Que a nosotras obviamente pasamos por ahí. Bueno, yo hasta para los jóvenes, para los jóvenes de hoy, pues ya son parte del museo, pero les quiero explicar, había unas máquinas que metíamos un cassette así grandote y ahí veíamos nuestras películas o las filmaciones que hacíamos. Y dice este doctor, bueno, yo introduje ese cassette a los 6 años de edad, me hice adicto a la pornografía. Y desde ese día mi vida se volvió un infierno. Relata cómo fue siendo su adolescencia y cómo la mayor parte de su vida la ha dedicado a tratar de curarse, de tener terapias. Hablaba de que todo lo que había sido su vida, su sexualidad, y decía algo que es muy dramático y que eso sí está confirmado en las cifras de investigación. Hoy, cerca de 8 de cada 10 jóvenes es en la pornografía donde ve o se instruye para su vida sexual. Y entonces son los temas que tenemos que abordar, que tratar. Pero el matrimonio infantil, Tere, que afortunadamente en el Congreso por unanimidad se votó en contra de esto, pero quiero decirles que en Guerrero al menos se han vendido 300,000 niñas. Pero, Josefina, ¿qué no te acuerdas de que ante un caso, creo que era en Tlaxcala, no me acuerdo, de niñas que eran vendidas por sus papás? Sí, claro. El presidente dijo que pues eran usos y costumbres. No, claro. Bueno, no solamente me acuerdo de eso. Por Dios, Tere, me acuerdo a la burla que él ha hecho cuando se ha hablado incluso de personas quemadas, fallecidas, ¿no? Y ya en el Senado
Eso está prohibido, pero en este gobierno las niñas y los niños están invisibles, se destruyeron las estancias infantiles, se acabaron las escuelas de tiempo completo. Por cierto, yo aparezco en los libros de texto de los maestros mencionada, porque como cuando fui secretaria de Educación Pública, a mí me tocó impulsar y tuve ese privilegio, esta iniciativa de escuelas de tiempo completo en zonas marginadas, donde 7 de cada 10 niñas y niños era su único alimento del día, y donde las mamás y los papás tenían la certeza que la niña y el niño iba a salir a las 4 o 5 de la tarde de la escuela. Esta señora tan jovencita que ven, porque yo cada vez que la veo digo, híjole, ¿quién eres? Mi amiga. No la reconozco porque parece que tiene 18 años. Pues esta señora ha sido secretaria de Educación, secretaria de Desarrollo Social, candidata a la presidencia en 2012. Así es. Y una mujer fuerte y valiente, porque no es una infidencia que lo diga yo aquí, porque lo leí también en esta entrevista, pues ha sido contra viento y marea por una enfermedad rara que has padecido. Y mírate, aquí estamos, Tere, abrazando, abrazando la vida y aprendiendo que cada instante es un milagro de la vida, y de verdad, tratando de entregar y dar lo mejor, y sobre todo, Tere. ¿Tiene nietos? 3 nietas. Les quiero decir que es como el amor perfecto. Oye, mi amigo Catón dice, que lo adoro y desde aquí le mando un beso a Catón, dice, de haber sabido lo que eran los nietos, me saltó a mis hijos. Le digo, no, bueno, yo no, mis hijas son sensacionales, pero la verdad, sí, esa parte de mi vida me hace muy plena y súper feliz. Josefina, eso me lleva a hablar de otro tema muy importante contigo. Bueno, ya quedó claro lo de la ley de amnistía. Sí, para que quede un ejemplo así que se nos clave, si el presidente decide indultar a López-Gatell o al Chapo, en el caso de que anduviera aquí, o a otro narco a quien de quiera, sus amistades, ¿verdad? Para decirlo claro, pues no hay problema ahora con la ley de amnistía, ¿sí? Y nos fuimos a la corte, a esta corte que todavía tenemos, Tere, a esta corte que todavía tiene 8 votos, a esta corte que todavía nos defiende frente a actos de inconstitucionalidad, y a esta corte que si no hacemos la tarea, perderemos el mes de noviembre próximo. Pero como vamos a hacer la tarea, aquí lo que se llama es, y por votos, lo que se llama es, mira, de pronto me dicen las personas, ¿y cómo ayudo? Yo les digo, solo hagan 2 preguntas, y que cada quien las responda internamente. Pregúntenle a cualquier persona que nos encontremos día a día, ¿estamos mejor o peor en seguridad? ¿Y estamos mejor o peor en salud? Bueno. Y la respuesta, y entonces decir, si tu respuesta es que estamos peor en ambas, ve a votar para que esto cambie. ¿Qué tal le fue a la señora Sheinbaum en Chiapas cuando fue a preguntar, ¿tienen medicinas? No. ¿Tienen consultas médicas? No. ¿Qué les hace falta? ¿Y cuál fue el grito? Todo. Porque hace falta todo. Y no solamente todo en salud, sino ahora a Chiapas le hace falta todo en legalidad, invadido y dado al crimen organizado. Pero a ver, Josefina, no te me vas a escapar de esto. Tú fuiste secretaria de Educación, y realmente yo veo en este momento la educación en México con una enorme preocupación. Sí, claro. La prueba PISA ya no se va a aplicar. Esta es una prueba que se aplica cada 3 años a niños de secundaria y que mide la comprensión de lectura. Fíjense, nada más, es lo básico para que tú puedas tener un empleo. Así es. Comprensión de lectura, operaciones matemáticas, aritméticas básicas y ciencias. ¿Tú crees que el famoso nearshoring, esto es que las empresas se van a venir para acá porque queda más cerquita de Estados Unidos aquí que de otros lugares, porque somos frontera? ¿Qué personal capacitado tenemos? Mira, voy a terminar un poco, a regresar, claro, esto de las escuelas de tiempo completo, que te decía que yo aparezco en los libros de texto porque me acusan de haber promovido escuelas de tiempo completo para servir al mercado. Cuando las escuelas de tiempo completo tenían esta función, aparte debo decir que esto es algo muy relevante, Redim, esta red de defensa de derechos de niñas y niños, estima que hay entre 300 y 400 mil niñas y niños en riesgo si no están en la escuela de que sean cooptados por el crimen organizado. Y cuando vamos a algunos estados del país, te dicen, sí, son las niñas y los niños punteros, es decir, ya son las niñas y niños cooptados ya por el crimen organizado.
como halcones, como para que hagan lo que el crimen les mande y les ordene. Dicho esto, ¿qué está pasando en este momento, Tere? Toda la evaluación en general, se destruyó el Instituto de Evaluación Educativa y todas las pruebas y todas las evaluaciones son consideradas. Aquí traigo la declaración textual de quien vive en Palacio Nacional. Dice, 6 de diciembre del 2023, nosotros ni las tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal. ¿Qué va a pasar? Lo que estamos viviendo en este momento es la mayor tragedia educativa de la historia moderna. ¿A qué me refiero? Mira, hay al menos cerca de 24 millones de niñas y niños en la primaria. La gran mayoría usan los libros de texto como la única fuente que tienen de formación y de información. Por supuesto, los libros de texto eran perfectibles, como todo es perfectible. Lo que hicieron en esta disque llamada Cuarta Transformación fue echar a la basura todo ese trabajo de investigación, de academia, porque hay todo un sistema establecido de cuando vas a cambiar un libro de texto. Tienes que hacer consulta a maestras y maestros, tienes que tener un comité. Acuérdate que mi marido fue secretario de Educación. ¿Cómo no me voy a acordar? Imagínate lo que me duele esto. Yo viví esto desde dentro. Bueno, y tú también. Pues vaya, cuando yo estuve ahí en esa gran responsabilidad, regresamos el libro de civismo a las aulas con la imagen de la patria, recordarán los libros de texto. Se hizo una evaluación, es más, se ampliaron las evaluaciones a media superior, muchas de ellas con el doctor Miguel Sekeli, estaba el doctor Rodolfo Tuirán, que en paz descanse, era un equipo extraordinario. Ahora, ¿qué está sucediendo con estos mal llamados libros de texto? Que son Arriaga y bueno, se me ponen los pelos de punta. Que son un compendio de ocurrencias, de adoctrinamiento, se eliminaron en un gran porcentaje las matemáticas, la lectura, por ende les estás dando el peor oscurantismo a millones de niñas y niños y los estás llenando de adoctrinamiento increíble, inaudito, de verdad no encuentro la palabra, inaceptable que los libros de textos, que yo no les llamo libros de textos, sino compendio de adoctrinamiento y de ocurrencias que están en 24 millones de manos de niñas y niños, tengan un texto adicional de correcciones porque el sistema planetario viene mal, porque algunas cuentas de matemáticas que vienen ahí están equivocadas, o sea, correcciones al disque conocimiento. Dicho esto, te quiero decir que despreciar de esta manera la educación y adoctrinar es no solamente quitar este derecho que tienen niñas y niños consagrado en la Constitución, sino darle lo peor a una generación completa que nadie va a querer emplear, porque quien no puede leer un manual de instrucciones si no tiene comprensión de lectura y el 53% solo pudo identificar ideas principales en un texto de la más reciente prueba PISA, si no sabe leer un manual de logística no va a poder echar a andar una máquina. Entonces están generando y creando una generación de personas que no se van a poder emplear en nada y sumiéndolas en el peor oscurantismo. Y voy a dar un ejemplo de adoctrinamiento terrible. Se habla del secuestro de don Eugenio Garza, este secuestro que pues marcó la vida de nuestro país como tantos otros. Pero ahora, bueno. Y se menciona de la siguiente manera, se dice en lugar de secuestro lo retuvieron, en lugar de lo asesinaron perdió la vida. Y cuando se habla del secuestro de otro empresario, la conclusión es lo asesinaron por razones superiores. ¿Cuáles son esas razones superiores? Imagínate esa cultura de odio a niñas, niños de nuestro país, cuando lo que ocupamos es la construcción de la paz. Pero, Tere, mira, aquí es donde no nos debemos de rendir y aquí es donde tenemos que cobrar conciencia de las pérdidas que se han tenido, no de las que se van a tener, Tere, de las que ya tenemos en este momento y muchas de ellas empiezan a ser irreversibles, porque esa niña y ese niño que aparte ya la instrucción es que aprueben a todos, la instrucción es que todo el mundo tenga pase automático. Porque lo otro es competencia, es malísimo. No, y los aspiracionistas son lo peor que le puede pasar al país. Es decir, destruyes toda una cultura de esfuerzo, de mérito, de trabajo, de ambición, de anhelo, para sumirte en una pobreza, la peor de las pobrezas, que es el obscurantismo,
que es el odio, que es el adoctrinamiento. Pero ¿sabes qué, Josefina? Yo no creo que sea porque son mal hechos, porque he oído por ahí que dicen, bueno, es que no revisaron bien los libros. No, por Dios, es que pues el error de lo del el sistema solar, que claro, bueno, es de vergüenza. Claro. Es porque, bueno, se equivocaron. Fíjate que no, Josefina, yo creo que sí hay una voluntad de mantener pues con bajos niveles educativos a la mayoría de la población. Acuérdate que el presidente ha llegado a decir que los que se van a estudiar al extranjero forman parte de la minoría rapaz, ¿te acuerdas Seguro, de eso, no? Seguro. Y es sospechoso que alguien quiera ir a Harvard o a Yale o a UCLA o estudiar en Europa, porque pues eso no. Veamos la política científica de la doctora Álvarez Bulla, que se ha dedicado a destruir el CONACYT. Y a perseguir. Y a perseguir. No solamente a destruir, que ya es muy grave. Patria, porque pues ya va para 4 años, ¿verdad? Y pues la vacuna patria. Pues no llegó, como no llegó la refinación en Dos Bocas, como no llegó el otro tramo del Tren Maya, no llegó como no llegaron las otras vacunas que ocupan las niñas y los niños. La verdad es que esta destrucción debe parar. Y mira, Tere, yo quisiera que en esta fase, ya esta recta final de esta conversación, que nuevamente te agradezco con enorme cariño y que me entusiasma saber que podemos estar juntas muchas otras veces, esta destrucción debe parar y hay un camino para hacerlo. Y ese camino y ese poder lo tenemos nosotras y nosotros los ciudadanos, y es el poder de nuestro voto, ese voto que nos da la democracia y que nos da la libertad. Yo sé que siguen amenazando a muchísimas personas con que se van a quitar los programas sociales, ellos no se mantienen en el poder. Esto es una mentira y hay que decirlo y hay que difundirlo y hay que reiterar lo que es el voto. El voto es libre, el voto es secreto y será el día de la votación donde decidamos en qué país nos queremos levantar el 3 de junio. Oye, Josefina, pero fíjate que hablando de esto, a mí sí me preocupa mucho la actitud pues tan, digamos, de mirar para otro lado del INE, porque el presidente todos los días en la mañanera, todos viola la ley electoral que él mismo inventó. Sin duda. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, 1 de mayo, vamos a ver al presidente anunciando que las afores, que no sé qué, que ya aquí le va a hacer entrega a alguien, claro, porque la gente se va a pensionar con el 100% de lo que ganaba, siempre y cuando sean 16,000 pesos. Pero ¿verdad? Ni eso van a completar ni siquiera un año, ¿eh? Exacto. Bueno, yo veo al INE, eso es violatorio. Estamos muchos y muchos estamos muy preocupados, por supuesto queremos, y lo que ocupa la democracia es que el INE sea cada vez más fuerte, pero lo que estamos viendo ahora, desde este atropello de violentar un acuerdo para los debates, en donde es la presidenta del INE, y le digo de manera muy lamentable, es muy reprobable, que siendo la presidenta de esta institución, sea la primera en violentar el acuerdo de que no iban a entrar consejeras y consejeros a los que debates. Se fueron ahí en un a ver, cuéntanos. ¿Cómo? Eso, que hicieron como un cuartito ahí pues oculto. Mira, quienes hemos estado acompañando, en este caso yo he tenido este honor de acompañar a mi querida Xochitl a estos debates como un grupo de personas, pues digo, no tenemos acceso, pero el primer acuerdo es que nadie iba a estar presente. El segundo fue cuando la presidenta y 3 más dijeron, a mí eso de los acuerdos, ya ven que pues, la ley para algunos no es la ley, no, hombre, al cesto de la basura, eso. Y qué flojera, ¿verdad? Entonces no lo vamos a reconocer, nosotros queremos entrar porque se nos da la gana entrar, entonces tuvieron que hacer todo un cambio, los partidos de la coalición nuestra, ¿verdad? Dijeron, no aceptamos, pero obviamente no fueron escuchados. Tengo entendido que acordaron que iban a estar en un cuarto ahí pequeño, que no iban a estar viendo directamente pues evidentemente las y el candidato. Nada de eso les importó. Lo que supimos después, sobre todo en la reseña que nos hace nuestra candidata y próxima presidenta, es no solamente violentaron incluso ese tercer o cuarto acuerdo, sino en el debate se voltearon y a la que veían de frente era ella y ya los veía ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que sí tenemos una enorme preocupación, un problema de que el presidente, que es el número 1 en violar la ley electoral, que es
que es el que está coordinando la campaña de su candidata, que es quien está destrozando todas las bases democráticas del país, pues digamos, la orden sea quítenle este pedacito a la mañanera y vuelvan a subir a las redes. No estamos viendo esa comisión que ya poderosa, esas comisiones del INE actuando a favor de la democracia. No estoy hablando de ninguna candidata ni candidato, de la democracia y de lo que mandata la ley. Y es fundamental que el INE dé la certeza total en una elección que evidentemente no está siendo pareja ni en recursos, ni en el poder desde la presidencia, ni en los tiempos. Mira, digo, todos estamos viendo lo que está pasando, pero quienes deberían de estarlo sancionando no lo están haciendo con la fuerza que se ocupa. Y el que debería de cumplir la ley, pues de antemano sabemos que su hobby es hacer todo lo contrario. No, él es la ley. Él es la ley. Él es el pueblo bueno y sabio. Y el rey. Pero, a ver, Josefina, ¿tú crees que realmente López Obrador reconocería el triunfo de Xóchitl? Porque a mí me preocupa muchísimo eso. Él nunca ha reconocido, nunca, que pierde. Mira, sabemos que la democracia ocupa demócratas y él ha dado señales por demás convincentes y reiteradas de que no cree en la democracia, ni se siente cómodo con la democracia. Claro, digo, todas las decisiones han sido de corte autoritario y algunas ya rayando en lo dictatorial. Dicho esto, lo primero que hay que hacer es ganar, Tere. Primero hay que ganar. Y yo estoy segura que ganando, y sobre todo ganando por un margen, así sea por un voto, pero si el margen es mucho más amplio, en ese momento las cosas van a cambiar. Y por supuesto hay un grupo, no creas que hay ingenuidad de este lado, que se está preparando para ese momento y los mexicanos sabremos defender nuestro voto. Yo ahí sí quiero decir que lo primero que hay que hacer es ir y ganar. Ya después nos preocupamos de lo demás. No lo quiero desestimar, pero ahí están los abogados, ahí hay gente seria, ahí hay gente responsable. Yo te entiendo. Y lo vamos a lograr. Yo te entiendo, Josefina, y sé que lo tienes que decir, pero yo no puedo evitar hablar de los militares, del miedo que me da llegar al 3 de junio, pues con unos militares verdaderamente subyugados por el poder del dinero, de las obras, una y otra, que representan, nunca lo sabremos, billones de pesos, no millones, miles de millones de pesos que se ha llevado el ejército, por un lado, y por otro lado, la preocupación enorme del narco. No en todo el país, pero sí hablemos de que hay zonas en donde... Tere, lo estamos viendo, cuántos asesinatos ha habido hasta el momento, más aparte renuncias a candidaturas por tener estas amenazas del crimen organizado. Por supuesto, el crimen siempre ha estado, pero hoy está más poderoso y feliz que nunca. Claro. Hoy tiene más impunidad y hoy gobierna territorios completos. No es el cogobierno, es el gobierno de territorios completos. Así es. Yo sé que estamos frente a estos desafíos, no desconozco ninguno, pero por encima de estos desafíos sigo creyendo que el poder del voto y de la participación es el camino para que estos otros poderes nefastos, destructores totalmente, no sean los que imperen en la vida del país. Mira, ya están hartos los productores de las extorsiones. Hombre, ayer vi a Xóchitl, se paró ahí en una caseta en Sinaloa, detenida y dijo, oiga, yo aquí estoy. En fin, estuvo muy simpático. Y muy comprometedor y valiente de su parte, ¿no? Y muy valiente. No, bueno, cuando los 3 productores de limón, de los más importantes en Michoacán, dijeron 8 días no queremos pagar, ya estamos hartos del derecho de piso y la extorsión, claro, ya no lo pagan porque a los 8 días los 3 estaban asesinados. Claro, Pero esto lo estamos viendo, mira, el domingo. Lo del obispo, ¿qué te puedo decir? El domingo, el día más violento de este sexenio, en un día 101 muertos, si no me falla la memoria. Y al día siguiente le preguntan al presidente y dice, todo está muy bien. Estamos en paz. Todo está muy bien, claro. Es que cuando se vive en un palacio y solo se ve la realidad de ese palacio, pues eso es lo que estás viendo. Pero a ver, todos estos desafíos se van a resolver, pero no lo vamos a lograr si no ganamos la elección. Entonces aquí yo reitero, no desconozco nada de lo que está pasando porque lo veo, porque yo estoy en una elección que no es plurinominal, que es a pie, ¿verdad? Y estoy en mi distrito 18 en Huixquilucan, Isidro Favela, Quilotzingo, Otzolotepec y Xonacatlán.
y en todos estos municipios hay personas y familias extraordinariamente trabajadoras y buenas, pero también están los miedos y las amenazas, claro, y todos estos grupos que hacen tanto daño. Bueno, lo que yo quiero decir que cuando voy caminando las calles, que cuando me meto a hablar con los que hacen, los que producen las banderas de todo el país para el 15 de septiembre, los talleres de cepillos, a los apiarios, a toda esta gente que es tan extraordinariamente emprendedora, en Xonacatlán, los pinos de Navidad, los peluches, ¿qué es lo que te dicen? Déjenos trabajar, denos seguridad, seguridad de que van a respetar que esto es mi propiedad, ay, seguridad. Que no me voy a tener que ir porque amenazan claro, a mi hija, a mi mujer, o me van a quitar la hermano. mercancía en la primera esquina y no voy a tener defensa alguna de que las carreteras van a volver a ser nuestras. Y esto se va a lograr solo con una presidenta, ¿verdad? Que tenga la determinación de que la ley sí sea la ley y no de seguirles dando abrazos. Y se va a lograr también, Tere, si tenemos contrapesos en el Congreso. Claro. Por eso es tan importante salir a votar, sí, ¿verdad? Y darle no contrapesos al Congreso. A una persona, eso es absolutamente fundamental y no perder la Corte. Entonces, ¿qué nos ocupa hoy? No perder el país. A ver, ya sé que ya te tienes que ir, yo te agradezco mucho el Gracias, tiempo, Tere. pero una última pregunta. Fíjate que yo como mujer, Josefina, me gustaría saber tu opinión. A mí no me gustaría que la primera mujer presidenta fuera pues un títere de un hombre, que realmente se dedicara a hacer lo que le indica su patrón. Yo no quiero eso, yo quiero que la primera mujer presidenta sea una mujer independiente, capaz, decidida y que tenga, digamos, la voluntad. Autonomía de decisión. Exacto. Y la voluntad. Mira, Tere, de pronto se dice que gana una mujer, depende de qué mujer. Yo Claudia no quiero. Por supuesto que no, depende de qué mujer. Mira, ya lo vimos en el segundo debate, después de que hubo un severo regaño, pues llegó. El señor presidente. No, bueno, pero ya será la responsabilidad de cada quien. No es cualquier mujer. Es la mujer, y lo digo porque no es que sea una opción, es que es la única opción. Es la mujer que sí tenga la convicción que a lo largo de su vida, con su propia vida, ha demostrado lo que sí es México. México son anhelos, México son nuestros sueños, México son nuestros amores, son nuestras familias. México tiene que ser la ley, México se tiene que gobernar para todas y para todos, y no para un minúsculo grupo de súbditos porque no les permites tener libertad y así lo aceptan. No. Y esa mujer se llama Xóchitl Gálvez. Pero mira, Josefina, yo más allá de Xóchitl, a quien quiero, le he hecho reuniones en mi casa cuando era mi alcaldesa, en fin, la quiero y me cae perfecto y le agradezco además cuando el temblor, fíjate, del 2000, ¿qué fue? 17. Sí, pues mi mamá tenía 100 años, la tuve que sacar porque en Polanco mi casa se cuarteó, le hablé a Xóchitl. Le dije, oye, estoy muy preocupada porque mi mamá la tengo en un hotel, pero enfermeras, ya te podrás imaginar. Me dijo, no te preocupes, mañana mañana te mando al perito. Pues, ¿a qué hora? A tal hora. Pues llegó el perito y llegó Xóchitl con su casco. Sí, como es Xóchitl. Como es Xóchitl. Claro. Bueno, son cosas que no se te olvidan. Pero fíjate que independientemente de Xóchitl, y yo te lo decía antes de entrar al aire, hay que votar por México. Ese es el partido más importante. La democracia. Mira, yo quiero seguir manteniendo a mi familia, que es a quien es más unida. Yo no quiero vivir en una familia donde no vuelva a ver a mis nietas, o donde se tenga que ir una de mis hijas, o donde mis padres se deban quedar aquí. Digo, porque yo no me voy a ir de este país nunca, pero a lo que voy es, yo quiero vivir en un país con libertades. Quiero vivir en ese país donde las niñas y los niños, como nos dijeron en la tribuna del Senado, denos un México del sí. Las niñas y los niños no tienen partido, tienen derechos. Y esa niña en la tribuna decía, denos un México del sí, porque solo conozco el México del no. Mamá, ¿quiero salir a la papelería? No. Mamá, ¿quiero ir a jugar? No. Mamá, ¿me voy a poner este vestido? No, te van a violar. Porque no puedes usar vestido. Oye, mi abuelita iba a 3 cuadras. No. Fíjate, el mensaje de esa niña fue tan poderoso en la tribuna del Senado y decía, les vengo a pedir que me den un México del sí. Ese México, Tere, que tú y yo sí vivimos.
Así es. Ese México que yo con mis 6 hermanos que tanto amo y tengo la bendición de que mis padres viven, tienen 91 años cada uno y son mi gran adoración y bendición. Pues mi mamá íbamos los 7 caminando a la escuela con nuestras mochilas, yo me iba a comprar mis dulces, monografías yo a la me iba. papelería y mis estampitas que comprábamos en ese entonces, pues qué redes sociales ni qué nada, ¿verdad? Mis hermanos iban a jugar al campo de fútbol y el mayor regaño es que llegaras un poco más tarde del permiso que te habían dado. Ahora, de verdad, no vivimos al día, vivimos por minuto, vivimos por instante y las niñas y los niños han perdido sus libertades. Y con esto, si me permites, terminamos. Yo creo que Josefina Vázquez Mota ha sido una mujer entrona, valiente, que te has abierto espacios difíciles para las mujeres. Creo que yo en mi modesto mundo pues, también he luchado. Sin duda, bueno, Tere, por favor. Soy bastante más grande que Josefina, como Nada, se puede ver. Entonces, en fin, yo no quiero que la primera mujer presidenta de México sea una, pues que no sé cómo decirle, un títere, una obediente, yo no quiero eso. Pues no lo queremos millones. Y no lo Tere. voy a tener. No lo queremos No. millones y el camino, y lo repito una vez más, se llama salir a votar el 2 de junio. Nos quedan 30 días. Sí. Lo más importante que debemos hacer es dedicarle estos 30 días a México. Démosle estos 30 días a nuestro país y vayamos a conseguir votos. No hay nada más importante que hacer, porque de no hacerlo, no queremos despertar ese 3 de junio en ese otro país que será mucho peor del que ya han destruido hasta ahora. Queremos ese México que sí nos merecemos y aparte que es posible que lo construyamos juntos, Tere. Como Querida siempre, Josefina, gracias no sabes por cómo este te privilegio. agradezco, de veras. Gracias, muchas gracias, gracias. No, un privilegio. Gracias, mi Tere. Tienes que volver pronto. Claro, muy pronto. Lo Claro vamos a que hacer sí. para y muchos temas más. Así es. Enhorabuena, gracias por defender Oigan, siempre nuestra les libertad. agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en esta emisión de Valle de Lágrimas y pues a votar el 12 de junio. Ya no vamos a dejar de decirlo 3 veces al día, 1000 veces al día, Claro. 1,000,000 de veces al día. Tenemos que salir a votar y pensemos que no podemos sumir a nuestro país en un régimen autoritario y autocrático. Y nos vemos la semana entrante. Hasta Aquí pronto. nos vemos. Muchas gracias.